Los invito, hermanos, a que mantengan su Biblia abierta allí en el libro de Jueces. Sí, recordaremos un poco para recordar que hemos estado viendo. Estamos viendo acerca de los héroes de la fe y en el orden que aparece en el capítulo 11 de Hebreos, aparece Sansón y Jefté. Sin embargo, este domingo vamos a comenzar a ver la vida de Jefté. Esto es porque quiero yo que observemos un patrón que tiene el libro de Jueces que culmina y concluye con la vida de Sansón para dar inicio luego a la vida de Samuel y de David. Entonces, creo que quien sigue mejor el patrón de la narrativa de Jueces es Jefté. Y justamente para seguir un orden cronológico. Recordemos que cuando leemos el libro de Jueces, es muy importante recordar que cada juez representa un ciclo de desobediencia, opresión, clamor y arrepentimiento, y luego el Señor los libera. Es muy importante tener eso en mente. Y recordemos que hemos visto tanto la vida de Gedeón, de Barak y de Débora, pero también hemos visto algo acerca de Ahod, que era un zurdo, Samgar, que era un extranjero, Débora siendo mujer, y ellos tres nos enseñan que todos, todos, independientemente de nuestras condiciones, estamos dispuestos y con la obligación de actuar para agradar a Dios. Vean que no importa la condición, debemos de actuar para agradar a Dios. Y en la vida de Gedeón como de Barak, nos muestra una gran debilidad, pero aún así con esa debilidad que ellos tienen, actúan en la fe y ganan batallas. Eso es lo que nos habla el libro de Hebreos. Como les dije, en el orden que nos presenta Hebreos, Jefté va después de Sansón, pero cuando leemos Jueces, tenemos que ver que aquí Jueces nos presenta la historia como una espiral y algunos piensan que es como un ciclo. Tenemos un ciclo, cosas que se repiten, pero no se repiten de manera idéntica. Entonces, si comenzamos el ciclo, permítanme usar las manos aquí, si comenzamos un ciclo, si fuera circular, terminaríamos en el mismo punto, pero una espiral se agranda y se va más y más lejos. Y aquí, en esa espiral que vemos de la historia de Israel, vemos una degradación progresiva del pueblo de Israel, que concluye justamente con Sansón. Entonces, por eso es de que quiero yo que veamos a Jefté y podamos observar ese agrandamiento de la espiral y concluir con Sansón el libro de Jueces. En la narrativa de Jueces, después de Gedeón, quien ya hemos estudiado, vemos a Abimelech, hijo de Gedeón, a Tolam y a Jair. Fueron jueces que se mencionan relativamente poco en comparación de otros y que el libro de Hebreos no lo menciona. Y como estamos siguiendo el patrón de Hebreos, entonces no vamos a estudiar a estos personajes. Pero ahora observamos a Jefté y Jefté sigue el patrón que sigue a Od, que sigue Samgar, que sigue Débora. Es alguien que es poco esperado o la sociedad esperaba poco de esa persona y Dios aún así lo utiliza. Entonces vamos a observar cómo es que Dios utiliza a las personas que aparentan ser débiles
o no tener un gran puesto en la sociedad de Israel para tener la liberación de la opresión del pueblo de Israel. Pero antes de entrar al estudio, los invito a orar. Señor, te alabamos una vez más porque nos das la oportunidad de reunirnos como un cuerpo tuyo en Cristo para alabarte, para adorarte, Señor, y poder estudiar la revelación, la Santa Biblia que tú por inspiración le has dado a hombres, a más de 40 personas, y es inspirada y sin error y nos muestra tu voluntad. En la historia que tú has dejado, muestras cómo te manifiestas tú y guías aún a los más bajos en la percepción humana para hacer grandes obras según tu propósito. Te pedimos, Señor, que tú nos abras el entendimiento, nos permitas sentir y que la palabra, la enseñanza que está aquí penetre a lo más profundo de nuestra personalidad y que podamos cambiar nuestra voluntad, Señor, conforme a lo que aquí está escrito. Sabemos que eso nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder entender, pero sabemos también que tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos guía y nos ilumina. Te pedimos que sea así, Señor, tu guianza y tu iluminación para entender lo que tú nos has dejado aquí en esta historia. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como les digo, es un ciclo lo que estamos viendo aquí. El ciclo con Jefté comienza en el capítulo 10. Y en el capítulo 10 de Jueces, en el versículo 6, nos dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Vean, ahí comienza el ciclo. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales, a Astarot. Y aquí nos da un listado de tantos dioses, de tantas regiones. ¿Por qué? Porque es así el corazón de las personas. Tienden al mal. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Comienza aquí el ciclo. Ya después de la liberación comienzan, se sienten cómodos y comienza un ciclo nuevo de pecado. Entonces, el versículo 7 nos dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Vean que entonces, como respuesta, y recordemos que Israel es muy especial porque Dios le ha hecho el pacto sinaítico que tenemos al final de Deuteronomio, donde ellos se tenían que portar bien para recibir una bendición material y si se portaban mal, justamente iban a recibir esta opresión. Es muy importante recordar que eso es para el pueblo de Israel. La iglesia, el Señor nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual. Pero aquí estamos repitiendo y viendo ese ciclo que está en la historia. Entonces, el Señor, por la desobediencia del pueblo de Israel, viene y los castiga con opresión de los filisteos y de los hijos de Amón. Vean en el versículo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios sirviendo a Baales. Ellos reconocen y saben intelectualmente cuál es la causa de su opresión. Es importante que vean que ellos sí saben cuál es la causa intelectual de su
opresión. Pero eso no implica que ellos se hayan arrepentido. Saben cuál es el pecado, pero no implica arrepentimiento. Y por eso en el versículo 11 al 13, Dios les recuerda el pasado y cómo es de que ellos se desvían constantemente. Entonces, en el versículo 14 dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que ellos os liberen en ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Dios les está diciendo que vayan con esos dioses que están ahí todavía. Los israelitas conocen, saben cómo salir de esa opresión. Y entonces Dios les dice que aún así no se han arrepentido porque todavía tienen a esos dioses y entonces que vayan y ya que los tienen todavía, que le pidan a esos dioses. Israel conoce, sabe cuál es su pecado, sabe cuál es la solución, pero las acciones del pueblo de Israel no muestran un arrepentimiento, sino que es algo superficial hasta este momento. Entonces, ellos vienen en el versículo 15 y nos dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos liberes ese día. Y vean el versículo 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Hasta ahí ya observamos que la voluntad, hasta ahí sí hay un cambio en la voluntad y entonces van y quitan. Ya no es solo una percepción intelectual lo que tienen, sino que penetra el conocimiento de su pecado y actúan, quitan entre sí a los dioses. Y hermanos, muchas veces nosotros conocemos el mal y aunque nos causa tristeza, el Espíritu Santo se entristece en nosotros, aún así no quitamos el pecado de nuestras vidas. Eso es como, ejemplificando esto, es como un alcohólico que clama al Señor, Señor, por favor, líbrame del alcoholismo, pero tiene la refri llena de licor. Eso es solo no lleva a la acción. Si alguien tiene ese problema del alcoholismo, debería de quitar todo, no solo lo de la refri, si tienen vitrinas, tirarlo al drenaje y pedirle al Señor que lo quite, porque en efecto, nosotros por nuestra propia voluntad no vamos a dejar el pecado, hermanos. Nosotros tenemos una inclinación al pecado que es muy difícil y solo por el Espíritu Santo que obra en nosotros vamos a lograr quitar ese mal de nosotros. Pero no clamemos al Señor pidiéndole algo y de todas formas no vamos a actuar. San Agustín, y le pongo el título de San Agustín por lo que les voy a comentar, es un santo que hay algunas personas que le piden a San Agustín que algunas cosas, pero él, antes de conocer al Señor, estaba en la época romana y cualquier placer carnal que se puedan imaginar de la época romana, él lo hacía. Él tenía vicio de bebidas fermentadas, pero sobre todo tenía una tendencia a tener muchas mujeres. Y él nos dice en sus confesiones que algo que no se podía quitar es esa tendencia a la promiscuidad. Entonces, recién convertido, nos dice Agustín, dice, había pedido a Dios la castidad, aunque de este modo. Dice, dame, Señor, la castidad y la continencia, pero no ahora.
Y nos dice, porque temía que Dios me escuchara demasiado pronto y me curara inmediatamente de mi enfermedad, de mi concupiscencia, que yo prefería satisfacer antes que extinguir. ¿Cómo es que oraba el joven Agustín? Quítame dame castidad y continencia, pero ahorita no. Yo quiero satisfacer eso. Entonces, justamente es como el pueblo de Israel que conoce cuál es su pecado, conoce cuál es la solución, pero no lo abandona. ¿Cómo ora el joven Agustín? Usted ora así, hermano. Ora, Señor, quítame este pecado, pero voy a hacer todo lo posible para tener las condiciones para cometer ese pecado. Es muy importante que nosotros también actuemos. Y vean que Pablo en Romanos 7, no lo voy a leer, pero ustedes sí lo pueden leer, habla que uno conoce y sabe las cosas malas, pero aún así en su voluntad pecaminosa hace las cosas aunque uno no lo quiera. Entonces, es muy importante ver eso. ¿Por qué? Porque tenemos esa inclinación al pecado que debemos quitar. Nosotros, como les digo, por nuestra cuenta, bajo nuestras propias fuerzas, no vamos a quitar ningún pecado, pero cuando pidamos al Señor, también hagamos todo lo posible por huir del pecado. El pecado está ahí como león rugiente, el diablo está como león rugiente. Hermanos, entonces huyamos de él. Usted, hermano, ora como el joven Agustín. Usted pide que el Señor le quite ese pecado. Y hermanos, yo sé y siempre les he hablado que uno se conoce a sí mismo. Uno sabe cuál es la debilidad. Yo no conozco su corazón, aunque esté aquí con ustedes. Veo las caras, pero no conozco el corazón de ustedes. No conozco cuál es ese pecado que los seduce más. Pero usted sí. Y pídale al Señor que lo quite, pero también haga todo lo posible para eliminar las condiciones para pecar. ¿Qué pasó con el Señor? Dice que quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción del pueblo de Israel. ¿Qué significa esto angustiado? Significa poner freno, estrechar el castigo. No es de que el Señor tenga una angustia, sino que él se conmovió por ver la miseria del pueblo de Israel. Y entonces, al conmoverse, él hace relucir su misericordia. Por eso es de que, hermanos, Pablo en Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, el Señor, si le pedimos y cuando oramos, debemos de orar como si el mismo Señor Jesús estuviera orando, ¿qué es con la mentalidad de Cristo? Cuando pedimos a Él las cosas para bien, no es que pidamos un carro nuevo o cosas materiales, sino que en nuestro dolor, conociendo nuestro pecado, pidámosle a Él. Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo también no nos dará las demás cosas? El Señor aquí se ve angustiado porque ve la aflicción del pueblo de Israel. Y el Señor no es solo, sí, ahí está afligido. No, Él manda a un libertador. Vean que al final del capítulo 10 de Jueces, ahí se ve que el pueblo de Israel nos dice que hay una falta de liderazgo y quien tenga el ánimo de dirigirlos va a ser su caudillo. ¿Por qué?
porque aún en esos momentos de desdicha hay una falta de liderazgo. Y hermanos, qué triste ver al pueblo de Israel así. Entonces entramos ya, es ahí comenzamos a ver el ciclo y vamos a comenzar entonces a ver ya a Jefté. Jefté era galadita, era esforzado, valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, de los cuales cuando nacieron echaron afuera a Jefté, hijo de otra mujer, y huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó la tierra de todo. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Veamos que cómo era Jefté. Y esa palabra esforzado implica ser héroe, valiente y poderoso en una actitud. Tenía una actitud valiente. Era alguien que se esforzaba, era héroe. Y la palabra valeroso sí implica fuerza, vigor, una capacidad para hacer trabajo. Entonces, tenía tanto tenía la actitud como la fuerza física. Pero a pesar de todo esto que tenía, que eran buenas virtudes, era hijo de una mujer ramera. Entonces, por eso se vuelve despreciado de la sociedad. Eso lo vemos en el, más o menos en el primer milenio de antes de Cristo. O sea, hace unos 3000 años pasó eso. Y esa idea ha sido frecuente justamente hasta nuestra sociedad, hasta hace poco. ¿Por qué? Porque a nuestra sociedad ya no le importa nada. Es vive y deja vivir, pero ser el hijo de fuera de un matrimonio en antigüedad era alguien que era despreciado en la sociedad. Y vean que es muy importante ver que ese desprecio de la sociedad, porque ante los ojos de los hombres no era calificado. Ahod, Débora y Samar tenían posturas similares. Uno era un zurdo que también era alguien despreciado en aquel entonces, una mujer que no tenía una gran posición y un extranjero que no tenía derechos. Entonces Dios está usando a las personas que tienen rangos bajos en la sociedad. Vemos que era de Galaad y que su padre era Galaad, y recordemos que hay lugares que tienen nombres de personas. Por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿cuántos San Pedros y tantos títulos que hay? Pero tenemos a un hermano que se llama Pedro y hay lugares que se llaman Pedro o San Pedro. Es lo mismo aquí. El nombre de Jefté Galaad tenía el nombre de la región. ¿Cuál era esa región? Era una región montañosa. Y si ustedes pueden leer Deuteronomio 3, 12 y 13, Deuteronomio 3, 12 y 13, lo leo, dicen, y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Arroer hasta junto al arroyo de Arnón, a la mitad del monte de Galad, con sus ciudades dio a los rubeneitas, a los galaditas y el resto de Galaad y todo el Basán del reino de Og, toda la tierra de Agob, que se llamaba la tierra de los gigantes, dio a la media tribu de Manasés. Entonces, esta tierra de Galaad estaba dividida en tres tribus. Uno es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés. Es muy posible que Galaad sea un sinónimo o una forma que tenían de llamar a la tribu de Gad.
Pero hay que ver que sí había una ubicación geográfica que estaba dividido en tres. Y cuando echaron a Jefté de su casa, huyó y habitó en la tierra de todo. ¿Qué es esa tierra de todo? Es posible que sea la misma tierra de Galaad, es decir, que no se haya ido muy lejos de su casa, pero sí fuera de su casa. Una posibilidad también reciente que los arqueólogos han dicho es que se trate de Siria, que él haya huido a Siria. Pero como les digo, es algo que se están estudiando. Tradicionalmente la tierra de Tob lo habían encontrado más en la misma tierra de Galaad, por ser una extensión bastante alta, grande. Y vemos que él se juntó con hombres ociosos, los cuales salían de él. ¿Qué es esto de los hombres ociosos? Personas que no tenían ningún propósito, personas que no tenían ninguna intención moral y vivían sin escrúpulos. ¿Qué tipo de personas, con qué tipo de personas se estaba juntando Jefté? Y ver a Jefté, podemos pensar, ¿son las mejores credenciales que tiene un siervo de Dios? Básicamente esto de hombres ociosos que salían con él implica que eran unos mercenarios, es decir, guerreros a sueldo que no tenían ningún interés moral, o que eran unas pandillas a sueldo. O sea, ser un mercenario, ese es el tipo de personas que Dios va a utilizar para liberar al pueblo de Israel. Y como les digo, no son las mejores credenciales que podamos observar en una persona. Aún así, vemos en el verso 4 al 11 que hemos leído y hemos leído todo ese fragmento porque es una narrativa que nos va a dar el libro de Jueces, que buscan a Jefté. Los ancianos buscan a Jefté y los nombran. Espero que tengamos en mente el pasaje que hemos leído en la lectura bíblica y quienes están viendo la repetición que puedan leerlo por su cuenta. Y podemos observar que son los ancianos quienes buscan y comparando los anteriores jueces y libertadores, observe que aquí no hay ningún profeta del Señor que le esté diciendo tienes que subir a la batalla. No hay señales como las tuvo Gedeón, ni milagros, sino que son los ancianos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿será un designo de Dios o un error del pueblo de Israel que están cometiendo al ver a un hombre que pareciera no estar mejor calificado? Y les voy a decir, sí es un designo de Dios, pero cuando vemos eso, podemos ver y preguntarnos si no es un error de los ancianos. Y veamos que Jefté, hermanos, no responde con resentimiento ni con odio. Es algo muy importante porque lo tienen como despreciado del pueblo y lo echan de su casa. Pero él no responde con resentimiento. Su ambiente, hermanos, no lo cohíbe y eso nos muestra que nosotros tenemos una elección. Muchas personas en la psicología han hablado de que nuestro ambiente básicamente nos influye tanto que no nos permite tener una elección libre. Jefté, aquí estamos viendo que la sociedad no lo quería. Él se juntaba básicamente con unos mercenarios, vivía como un mercenario, pero aún así, ese ambiente tan feo, tan hostil,
que él, donde él vivía, no le impide que sirva al Señor liberando al pueblo de Israel. Y eso tenemos que observarlo porque nos habla mucho de la libertad de elección que nosotros tenemos. Claro está, bajo los designios de Dios, pero aún así, el ambiente donde vivimos no es excusa para nosotros para decir, como vivo en un mal ambiente, entonces me voy a portar mal. Eso no es así. Cuando ve el llamado de estas personas, va y sirve. Y sirve y conociendo que han hablado de que él iba a ser el caudillo o el jefe, él pide ser el jefe. Vemos en el 11 del 12 al 28 que él comienza con una diplomacia. Es algo muy destacable. Generalmente los otros, como sí tenían profetas o señales como Gedeón, ellos sabían que tenían que ir a la guerra. Él no tiene es esto que los otros sí. Entonces comienza tratando de negociar con las personas. Es una diplomacia lo que podemos observar ahí. Y él hace un recuento histórico para reclamar la posesión de la tierra. Aquí han pensado algunos historiadores y comentaristas de que la opresión que vivía el pueblo de Israel en esta época no eran 18 años seguidos, sino que cuando estaba la cosecha, entonces llegaba el pueblo y era oprimido, pero en el tiempo de la siembra posiblemente no. Entonces hay que ver eso y eso es una posibilidad, porque aquí él está hablando que el pueblo de Israel tiene esa posesión de la tierra y que ellos no deberían de estar molestando, deberían de vivir en paz y nos recuerda la historia. Y recordar la historia, hermanos, vemos que también tiene un valor importante para nuestro desarrollo. Hay personas que hablan de que la historia es algo que ya pasó y no tiene mayor valor, pero aquí observamos que la historia sí es algo valioso. Vemos en el versículo 26, y esto se los menciono por si ustedes quieren leer el libro de Jueces por su cuenta y estudiarlo, que hay un orden cronológico. Hay una mención de los años que el pueblo de Israel ha vivido ahí. ¿Por qué creo yo que es importante este orden cronológico? Porque hay personas que creen que como los jueces son de diferentes partes geográficas del pueblo de Israel, el libro de Jueces abarca muy poco en la cronología, sino que, por ejemplo, Sansón estuvo al igual que Jefté y que Barak y que todos ellos vivieron en la misma época, pero en diferentes áreas de Israel. Pero con ese versículo que nos habla que ha vivido 300 años el pueblo de Israel en esa tierra, entonces desbarata bastante esa teoría y entonces hay una explicación, pero sí le tienen que dar mucha vuelta y yo no creo que sea así. La Biblia hay que leerla lo más llano posible, hermanos. No, es esto de que haya vivido 300 años ahí nos da una muestra de que sí es un orden cronológico y justamente como yo les estoy explicando, el ciclo es espiral de ahí. Ahora, veamos que en el 29 nos dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Por qué es importante que vean que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté? Porque vemos que el Señor sí le está dando aprobación a la elección del pueblo de Israel, en que sea Jefté, esa persona que visualmente era muy poco calificada ante la sociedad, que va a liberar al pueblo de Israel.
En estudios anteriores con Gedeón vimos que el Espíritu de Jehová llegaba sobre Gedeón y hablamos de que eso es justamente porque hay un cambio de dispensación y si ustedes no se recuerdan de eso, pues los invito a que vayan a ver este estudio porque la iglesia, hermanos, les recuerdo que ya tenemos al Espíritu Santo. No tenemos que estar pidiendo a que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, como lo hizo como con Jefté o como lo hizo también con Gedeón. Pero eso es solo un recuerdo y si no, vayan y vean allí en el estudio de Gedeón. Entonces, vino el Espíritu Santo, lo cual nos indica que el Señor sí estaba aprobando a Jefté y vemos que era la voluntad del Señor. Ahora vemos que en el versículo 31 nos dice, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Creo que esta parte es la parte más famosa de Jefté, porque aquí Jefté tiene un error, comete un error. Ya al verse en la batalla contra los amonitas, le pide al Señor la victoria y le dice que como agradecimiento va a ser que cualquiera que salga a recibirlo después de la victoria, si él le da la victoria, va a ofrecerlo al Señor como holocausto. Y leemos que en efecto el Señor sí le da la victoria. Eso es algo que era de esperarse cuando vino el espíritu de Jehová sobre Jefté. Jefté tuvo victoria sobre los amonitas. Eso lo leemos en el 32 y 33. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que cuando Jefté vuelve a su casa en el versículo 34, dice, he aquí, su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo o hija. Y cuando él vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Qué es lo que pasa? Él le promete al Señor que si le da la victoria, le iba a dar a algo en holocausto. Y el Señor le da la victoria, pero quien sale al encuentro era la única hija de Jefté. Entonces, ¿qué son las posibilidades que hay aquí? Uno, de que en efecto Jefté haya sacrificado a su hija en holocausto. Y la otra es que no la haya sacrificado en holocausto cruento como tal. Y la postura de la iglesia es de que no, la sacrificó, no fue un sacrificio humano el que hubo aquí. Sin embargo, me gustaría explorar algunas cosas de si hubiera sido un sacrificio, ¿qué hubiera pasado? Lo que nos hace preguntar es, ¿qué esperaba Jefté que pasara? ¿Quién supuestamente podía salir a recibirlo? Y es que un autor nos dice cualquiera que lo ofreceré en holocausto, cualquiera que fuera a recibirme en mi causa. Y hablan de que ahí pareciera utilizar una cosa que fuera un neutro, que esperaba quizá que tal vez su perro saliera a recibirlo y entonces sacrificar a su perro, o que fuera un sirviente, un siervo de la casa de él. ¿Por qué actuar así? ¿Qué esperaba Jefté? Y hermanos, cuando usted le dice, Señor, por favor, dame tal situación para que yo pueda hacer tal cosa, ¿en serio está pensando en las consecuencias que puede tener
esa acción de prometerle al Señor que usted va a hacer algo para actuar. Pero veamos, supongamos que en efecto Jefté sacrifica a su hija. Algunos quienes apoyan este sacrificio humano hablan de que es influencia cananea. Si ustedes pueden leer Deuteronomio 18:10, ahí nos habla de que no debe de haber sacrificios humanos. Entonces, Jefté ya tenía el libro de Deuteronomio. De hecho, cuando hace el recuento histórico, está haciendo un recuento de lo que ya ha pasado. Y sabemos que los israelitas a los 5 años, les repito, ya conocían el libro de Levítico. Es lo más probable es de que Jefté ya conociera el libro de Deuteronomio. Entonces, eso pareciera que Jefté le estaría diciendo al Señor, Señor, si tú me das la victoria, yo te voy a desobedecer. Eso no tiene mayor sentido. Pero hermanos, algo muy importante. A veces nosotros también hacemos ese tipo de cosas. Le decimos, Señor, por favor, haz que pase eso y yo te voy a desobedecer. Y muy probablemente lo hacemos inconscientemente. Yo no creo que Jefté aquí lo está haciendo inconscientemente, pero él conoce el libro de Deuteronomio y a veces nosotros conocemos las escrituras y cuando decimos, Señor, si tú me concedes algo, entonces, por ejemplo, si tú me concedes estudiar esta maestría los domingos en la mañana, voy a estudiar y no voy a ir a la iglesia. Eso es como que es ir en contra de la voluntad del Señor y hay personas, hermanos, que sí lo hacen y a veces nosotros, a veces con conciencia o por desconocimiento, hacemos este tipo de cosas. En la Biblia encontramos a Abraham y el sacrificio que Dios le pide a Abraham y no podemos comparar a Jefté con Abraham porque Abraham no tenía la ley escrita, no tenía Deuteronomio y Dios le pide que sacrifique a su hijo, a su amado, a su único hijo, a Isaac. Entonces cuando Abraham en su corazón sí lo va a sacrificar, ahí sí se muestra la fe de Abraham, porque está obedeciendo al Señor. Pero Jefté no está obedeciendo al Señor. Él ya tenía la prohibición en Deuteronomio 10. Entonces, vemos cómo actúa en su propia carne. No podemos decir que eso sea un acto comparable con la fe que muestra Abraham, sino que es un acto hecho en su propia carne. Y la posición que tiene la iglesia, que ha tenido la iglesia, es de que aquí no hay un sacrificio humano. Primero, porque Dios no aceptaría ese voto. Dios ya lo prohibió. Él no está yendo en contra de sus leyes y no aceptaría ese voto de un sacrificio cruento. Entonces, ella va a llorar su virginidad, de eso lo leemos en el 38. Y la interpretación que se da es de que va a convertirse en una especie de monja. Y el verso 39 dice que regresó y cumplió su voto, vea, cumplió su voto y no conoció varón. Eso es importante que ella haya cumplido su voto y que no haya conocido varones justamente porque se iba a dedicar a ser básicamente una especie de monja. Tenemos algo similar en el voto que Ana hizo con Samuel, que Samuel se dedicó al templo del Señor. Y terminamos con esa palabra que la Reina Valera 60 habla de endechar, porque endecha, ustedes saben que es un cántico funerario. Pero si ustedes pueden leer quizá la Reina Valera actualizada 2015, traduce conmemorar.
Y es porque esa palabra es mejor. Lo que hacen las mujeres de Israel es conmemorar el voto que hizo la hija de Jefté. No es un canto fúnebre, sino es con hacerle una memoria. Terminando con la vida de Jefté, vemos en el capítulo siguiente que los de Efraín se enojan por ir a pelear sin ellos. Entonces hay una discusión y llegan a la guerra y Jefté los derrota. Entonces termina la vida de Jefté diciendo que él juzga solo por 6 años a Israel y es enterrado en Galaad. ¿Qué conclusiones tenemos de la vida de Jefté? Primero, para vivir en santidad, nosotros hermanos, ¿cómo oramos? ¿Cuál es nuestra oración? Estamos pidiéndole al Señor que nos guíe, pero nosotros no vamos a hacer nada y vamos a hacer todo lo posible para tener las condiciones para pecar, o directamente pedimosle al Señor que nos ayude a desobedecerle. Es algo muy importante ver, ¿no?, cómo es que nosotros oramos. Vemos que las condiciones, hermanos, que tenemos no son excusa para no agradar a Dios, y es algo que nos está dejando muy claro el libro de Jueces. Aquellos que se suponía que tenían que trabajar porque deberían de ser los líderes, ellos son los que muestran esa cobardía y esa debilidad. Estos que en teoría la gente no lo quiere, son los que son más valientes. Entonces, hermanos, las condiciones en las que vivimos no son excusa para no agradar al Señor. Y algo que vemos en Jefté, que es bastante interesante, es de que él no les guardó rencor a su tribu por haberlo desechado. Y es algo que nosotros también tenemos que hacer, no guardar rencor. Así que, hermanos, con esas conclusiones, los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido estudiar una vez más tu palabra a este personaje, Jefté, Señor, y permítenos, Señor, a nosotros a actuar de manera en que te podamos agradar a ti. Ayúdanos, vence nuestra voluntad, Señor, y que nosotros podamos agradarte y bendecir tu nombre y ser un buen ejemplo, Señor, para los que nos rodean. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ser sabios, a conducirnos sabiamente para quitar de nosotros las cosas que a ti te desagradan. Y Señor, te pedimos un crecimiento espiritual. Danos fe, Señor, que solo tú nos puedes dar, que tú nos otorgas, para que en ese crecimiento espiritual podamos actuar y ser mejores personas, ser hijos que te agraden a ti cada día más y más. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.